Grabando, adelante. Buenas noches, profesor, estudiante. Disculpen, quiten el mensaje de ocultar, por favor, que les aparece ahí, pongan ocultar. Bueno, nuestro grupo está conformado por José Llave, Álvaro Mesa, Edwin Benedete y mi persona, José Torres. Nuestra exposición se trata de la simulación de columna de separación, diseño de columna de destilación, método corto, método riguroso, torre de absorción, extracciones líquido-líquido. Primero que todo, y una breve introducción, para toda simulación se necesitan de una variable de proceso, lo que es presión de trabajo, temperatura, velocidad de flujo, composición de alimentación, entre otras. Esto lo que facilita la operación, la economía y una operación segura. El método corto se trata de utilizar tanto en HISI como en UNICIN un equipo llamado Shortcut Distillation, que utiliza son Fritz, que calcula el número mínimo de platos, un Underwood, que calcula el reflujo mínimo conocido, y teniendo ese reflujo mínimo se puede calcular el reflujo máximo. Directamente, si entramos al caso estudio, se trata de una torre despropanizadora de una mezcla de hidrocarburo. Sí. Agregando, o sea, primero que todo, se agregan las condiciones de entrada, las composiciones, la unidad y el paquete termodinámico a trabajar. Primero podemos agregar los componentes. Aquí nos dicen los componentes. Entramos, abrimos un caso nuevo. ¿No? Ya se agregan los componentes. Agregamos el paquete termodinámico, que es P. Robinson en este caso, y la unidad a utilizar, que es preference, variable, y se selecciona las unidades a trabajar. Segundo que todo, ok, nos vamos directamente a la pantalla de trabajo del simulador. Ahí agregamos una corriente de alimentación bajo unas condiciones de temperatura, presión, flujo. Aquí nos dan 200 grados centígrados, 100 PSI, en PSI, etc. Y las composiciones de los componentes ingresados. Y nos los dan la presión molar. En la ventana de Worksheet, ahí las condiciones y la composición. Seguido, o como tercer punto, se agrega la columna que es Shortcut Distillation. Se da doble clic sobre ella y ahí nos muestra el ambiente de las condiciones a agregar. Aquí nos muestra, por ejemplo, la alimentación que se le coloca, la que agregamos anteriormente. Hay una salida que hace parte del destilado, una entrada, perdón, hay una salida del condensador, una entrada del destilado, una entrada de corriente no, de energía del servidor,
y una salida de fondo y que la mezcla o la composición se encuentra en estado líquido. En la parte de design en la ventana del equipo o de la torre, en parámetros, se selecciona como el propano como el componente liviano y el butano como el componente más pesado de la mezcla. Se coloca la presión de trabajo del condensador y del servidor. Aquí no lo muestran. Bien, ahí me gustaría aclarar un poco ahí en el método corto algo. Bueno, primero el método corto, ya como ellos mencionaron, pues es un método que da un diseño preliminar de la torre. Es como lo que ustedes hacen en Marquette Steel, cuando en diseño de equipo de separación difusional, lo que hacen con el método de Marquette Steel, de obtener el número de etapas teóricas, de obtener el reflujo real, de obtener el plato de alimentación. Entonces el método corto les sirve para eso, y pues tiene la ventaja de que lo pueden hacer no solo para una mezcla binaria, sino para una mezcla multicomponente. En el caso de ingresar la información en este apartado de los componentes clave ligero, llamado en inglés light key, y el componente clave pesado heavy key, es importante que aclaren algo. Cuando hablan de componente liviano, ahí hablan de, en el caso de una mezcla binaria, pues el componente que tiene, pues es más liviano, tiene menos volatilidad. Pero a la hora de ingresarlo acá al simulador, fíjense que dice light key in bottoms, es decir, cuánto del componente liviano hay en los fondos. Y aquí donde dice heavy key in distillate es componente pesado en el destilado. En este caso, entre el propano y el ibutano, ustedes están diciendo que el componente ligero es el propano y el componente más liviano, el componente más pesado es el ibutano. Entonces vemos que ahí hacen la referencia a que el heavy key in distillate, es decir, el componente pesado en el destilado, que sería el ibutano, y el componente clave ligero, que es el más liviano en los fondos. O sea, ojo al ingresar la información que tienda a confundir esa parte ahí. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Igual esas fracciones las indica el ejercicio al inicio. Generalmente, agregando el ejercicio no siempre da eso. Por eso les digo, porque el ejercicio siempre no da eso. Entonces, algunas veces es cuestión del diseñador, del ingeniero, de acuerdo a las condiciones que necesito, lo que quiero obtener en su torre. Cuando vaya a simular, debe seleccionar eso ahí en base al criterio que les dije. O sea, es el componente liviano y más pesado, pero que el liviano se va a ingresar es lo que hay en los fondos y del pesado se va a agregar es lo que hay en el destilado. Ok, continúen. Igual pasa con la presión del condensador y de la del servidor. O sea, no siempre la da el ejercicio, siempre la parte de la simulación. En este caso, el caso de estudio inicial, el enunciado inicial no nos lo da, y aquí aparece la presión del condensador y la del servidor. Dando esas variables nos da el simulador nos da enseguida el reflujo mínimo, que aparece que es 0.977 y nos da la opción para ingresar el reflujo máximo, y en este caso se multiplica el reflujo mínimo bueno, en la misma ventana de la torre, ya no sería en la parte de design, sino en la parte de performance. Ya ahí nos muestra el número mínimo de plato, que es 7,559, que es aproximado a 8.
Señores, pero lo siento mucho, pero ahí en lo que me están mostrando, ahí no está corriendo nada, o sea, ahí no ha corrido absolutamente nada. Solamente tenemos los cálculos que nos da ingresando las presiones en el condensador, en el hervidor. Profe, es que con los datos dados del caso estudio nos da directo enseguida el número de platos. Cuando nosotros ingresemos la relación de reflujo que nosotros como diseñadores establecemos partiendo del mínimo que nos darle al método corto, ya él termina de hacer la convergencia y nos termina de calcular los demás parámetros. Hasta el momento solamente tenemos esos parámetros que hemos calculado, nos da con ahora ingresado en el equipo. Ok, listo. Para que el compañero prosiga, mostrará donde se ingresa la relación de reflujo que nosotros disponemos en este ejercicio como se diseñó y se hará la convergencia. Ok, perfecto, listo. Entonces continuemos. Bueno, así como nos da el número mínimo de platos, nos da la temperatura de trabajo del condensador y del hervidor. Aquí en esta ventana nos devolvemos a donde nos da el reflujo mínimo y nos dice que el valor a ingresar en el reflujo máximo es 1.5, pero es porque el reflujo mínimo, o sea, se aproxima a 1 y lo multiplican por 1.5, quedaría... Okay. Eso es como un margen que permite según la literatura, los diseños de la torre, digamos, que sería como un porcentaje por encima del reflujo mínimo. Y pues en este caso ahí dice que es 1.5. Pues al multiplicar el reflujo mínimo por ese valor, pues estaría dando aproximadamente 1.5. Lo ingresamos manualmente. Como tal, el programa o esa parte del programa ya nos muestra el OK, o sea, de que da convergencia. Ahí está. Y acá ya nos en esta pantalla en Performance ya nos muestra los demás datos. Nos da los flujos en la zona de rectificación en fase vapor, fase líquida, nos da el vapor del trip, nos da el vapor que está saliendo por los fondos, el líquido que sale por los fondos, y además de eso también nos calcula el calor del condensador y el calor del hervidor. Ya ingresando con la rata de reflujo máxima, bueno, la que nosotros dimensionamos por encima de la mínima que nos da el ejercicio. Ya con eso nos da la convergencia del equipo popular. Bien, muchachos, para profundizar un poquito ahí en lo que ustedes acaban de mencionar, bueno, estos datos que ustedes están obteniendo acá del método corto van a ser los datos que ahora en el método riguroso, que es lo que continúa en el diseño de torres, van a necesitar. Generalmente cuando usted diseña torres haciendo uso del simulador, usted primero va a utilizar el método corto, es decir, esto que ellos acaban de hacer. El método corto le va a dar como resultado estos datos, y estos datos van a ser de gran ayuda ahora para el método riguroso, como vamos a ver en la exposición. Si se dan cuenta, aquí hay datos importantes como el número de etapas, el plato de alimentación, temperaturas del condensador y hervidor, que para el método riguroso pueden ser de gran ayuda. Entonces ahora en el método riguroso vamos a ver cómo podemos usar esos resultados para poder simular ya una columna con mayor complejidad, o sea, poder obtener más datos de interés. Ok, seguimos, profe. Bueno, en esta parte de la pestaña nosotros podemos corroborar que las composiciones que nosotros ingresamos en los componentes clave ligeros, los fondos y pesados, los destilados, nos concuerde con lo que nos calcule
el ejercicio en las corrientes de destilado y fondo. Ahí podemos notar que son exactamente iguales a lo que nosotros colocamos en el diseño de la columna. Y así es como se ve la columna en convergencia en el ambiente de simulación. Vale. Bueno, muy buenas noches. Voy a seguir con el método riguroso. Mi nombre es Álvaro Mesa. Como el profesor lo dijo, el método riguroso, por decirlo así, es la sucesión al método corto. Es decir, utilizamos el método corto para tener los parámetros iniciales que nos van a servir para hacer la simulación en el método riguroso. Porque una columna de destilación, además de su alimentación, requiere instalación de un hervidor y un condensador. Se necesita que en el hervidor se suministre el calor requerido para producir el vapor que sube a lo largo de la columna, y el condensador que traiga el calor necesario para que el vapor que emerge por el tope sea el condensado. En Hyzil disponemos 3 columnas de destilación rigurosa con hervidor parcial que se diferencia en el tipo de condensador. Aquí podemos ver la paleta de objetos y podemos ver los 3 columnas de destilación rigurosa que manejan condensador y rehervidor. Tenemos seleccionado el círculo, es la que utilizaremos en el caso público. Hablar un poquito de los tipos de condensador. Cuando tenemos un condensador que se dice total, el vapor de tope se transforma totalmente en líquido cuando llega a su punto de burbuja. Y la corriente a su vez se divide en 2 fracciones, de reflujo y destilado. Es decir, una corriente de salida de destilado, una corriente que regresa nuevamente a la columna. Un condensador parcial, el vapor de tope se condensa parcialmente en 2 fases, líquido y vapor, que están completamente en equilibrio. La fracción condensada se divide en reflujo y destilado, mientras que la corriente de vapor sale y hacia otro proceso o hacia otro tipo de tratamiento que se le quiera dar. Si el condensador es parcial con reflujo total, el condensado tendría circulado a la columna. Cabe también mencionar que estos conceptos se dan ya que en el diseño, cuando estamos ya en la propia torre, ingresando los parámetros, donde nos pide que seleccionemos el tipo de condensador, pues nosotros, por eso fue el mismo ejercicio iniciado del caso de estudio, nosotros siempre usamos el condensador total. Ok, seguimos. Este es nuestro caso de estudio. No es el mismo caso del método corto, pero es válido acatar lo que nos dice el profesor. El método corto es un método para calcular los datos iniciales que utilizaríamos en el método riguroso. Muchachos, ahí sería bueno que le dieran zoom un momentico ahí al caso de estudio. Denle un poquito de zoom allá en la lupita de abajo, en la parte izquierda. Pueden darle zoom. Ahí devuélvanse la presentación. Allá en la parte izquierda hay una lupita y él les suba el enunciado y pues lo leen para que los que están viendo el video puedan tener claridad de qué es lo que se va a hacer. Sí, señor, claro que sí. ¿Ahí se ve perfecto? Sí, señor. Ok. Bueno, tenemos una corriente de agua que contiene ácido sulfídrico y amoníaco. Esta se precalienta mediante el calor transferido por una corriente que proviene de los fondos de una columna de destilación. La corriente de agua ácida caliente se destila a unas condiciones tales que el producto de fondo es agua al 99.9% montura y es recogido como el producto del tratamiento después de su utilización como fluido caliente en el precalentador. El vapor que emerge de la columna de destilación es una mezcla de vapor de agua concentrado en los otros 2 componentes que deberán determinarse si se sigue tratando o se aprovecha. Pero en esta simulación se deja como el otro efluente del proceso. El diagrama de flujo descrito y observado en la figura 1 es un ejemplo de la integración energética posible en el proceso, que permita la minimización de servicio energético externo y por lo tanto de los costos operativos, aprovechando el contenido calórico de los fondos de la columna de destilación. Bueno, este es un ejemplo donde tenemos un poco de integración energética.
ya que los fondos de la columna también sirven con el flujo caliente de entrada al intercambiador que está aguas arriba de la columna, que nos sirve para precalentar la corriente de alimento. Seguimos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Como es usual en el ambiente BASIS, ingresamos nuestros componentes. En este caso, ácido sulfídrico, amoníaco y agua. Escogemos nuestro paquete termodinámico, como ya todos sabemos con el diagrama de Erik Carlson, utilizar el Surpen-Robinson. Unidades, el sistema Field. Aquí tenemos la imagen de cuando escogimos nuestros componentes y la imagen de cuando escogimos nuestro paquete termodinámico. Ingresamos al ambiente de simulación y establecemos nuestra corriente de entrada 1. Colocamos nuestras condiciones iniciales tales como fracciones molares, temperatura, presión. Con esto la corriente nos queda estimada, ya como podemos ver, ha convergido y nos ha calculado los demás parámetros. Instalamos un intercambiador de calor de carcasa y tubo, deciden ya por el sistema hace nombre automáticamente con las siguientes especificaciones. En la pestaña Design le colocamos las corrientes de entrada y salida. La corriente de entrada en el interior de los tubos, en el interior de la coraza y salida también por los tubos y por la coraza. Colocamos una caída de presión por los tubos de 10 psi y una caída de 10 psi también por la coraza. Aquí nos da el modelo del intercambiador, que es un Way ponderado. Aquí en la imagen podemos notar las corrientes de entrada, las corrientes de salida, por los tubos y por la coraza del intercambiador. Luego, hacemos doble clic en la corriente de entrada columna para verificar su ventana propiedad y especificamos con una temperatura de 200 grados Fahrenheit. Con esto ya garantizamos cuál es la temperatura que queremos que salga del intercambiador de calor con la corriente que nosotros queremos ingresar a la torre de destilación. En este caso queremos que se precaliente hasta una temperatura de 200 grados Fahrenheit. Bueno, aquí un dato que se debe hacer antes de instalar una columna de destilación rigurosa. La columna de destilación rigurosa como tal tiene un asistente que nos ayuda a ir de una forma ordenada, colocando todos los necesarios y no hacerlo de manera desordenada, ya que esto puede dificultar la simulación. Para esto podemos ir al menú Tools, herramientas, en la pestaña Option, en la simulación nos aseguramos que el Spares esté seleccionado y mostramos la imagen de la casilla que debemos marcar para que podamos utilizar el asistente de la columna de destilación rigurosa. Ok, luego seleccionamos nuestro equipo en la pestaña de objetos, así se ve sin especificar ningún componente. Se ve en amarillo, solamente tenemos especificada la corriente de alimento y la corriente agua intercambiador de calor que se llama cada columna. Ahí solamente en el intercambiador han seleccionado la temperatura de salida y pues el alimento que está totalmente definido, ¿cierto? Sí, señor. Y solo ingresaron de la entrada a la columna, solo especificaron la temperatura que fueron los 200 grados. Correcto. Ok. Ok, seguimos con el dimensionamiento de nuestra columna de destilación rigurosa. Bueno, aquí hay unos datos que ya el ejercicio nos da, pero cabe destacar que esos son los datos que se obtienen cuando utilizamos el método simple. O el método corto, perdón. Tales como el número de platos, en este caso utilizaremos 8, las corrientes de entrada, el plato donde estará la entrada, el condensador, y en este tipo que utilizamos el reflujo total, queremos que todo el destilado sea vapor.
queremos que los líquidos, la corriente de fondos, se llame fondos, y nos da los nombres de las corrientes de energía para el condensador, el repetidor. Ok, resaltamos aquí que nos da la opción de escoger el tipo de condensador, como habíamos hablado anteriormente. Para este ejercicio utilizaremos con reflujo total. En la pestaña Nets para seguir a la siguiente página del asistente. Aquí en la siguiente página establecemos las presiones del condensador y del reflujo. En este caso 28 psi para el condensador, 32.7 psi para el reflujo. Bueno, como lo dice el compañero, aquí especificamos en la corriente de entrada el plato de alimentación. En este caso el ejercicio nos da que el plato de alimentación es el número 3. Bueno, aquí colocamos que el plato de alimentación es el número 3. El número de plato a utilizar, que en este caso luego que colocamos las presiones, como hicimos aquí, ya podemos darle la pestaña DOM, que significa listo, para emplear una ventana propiedades en la columna de 100. Y su banda roja indica que no ha sido convergida completamente, o sea, no está completamente especificada. Para esto, no nos ha especificado porque aún tenemos grado de libertad que se requieren agregar para especificar completamente la columna. Aquí vemos unas especificaciones de la columna, tales como la relación de reflujo, el vapor de destilado, la rata de vapor de destilado, el reflujo, la rata de reflujo nuevamente, y la rata en los muchachos. Sí, señor. Bien, ahí para complementar un poco lo que ustedes mencionan referente a los grados de libertad, aquí en esa imagen que usted está mostrando ahorita, ahí aparece donde dice Degrees of Freedom, aparece en 0, ya que en este momento usted tiene especificado lo que son los specs, usted tiene ahí los que está mostrando, que son los reflux radio, el vapor la tasa de producción de vapor, la rata de reflujo y la tasa de flujo de los fondos. Estas son especificaciones, es decir, estas son variables de diseño que usted debe ingresarle al simulador. Ahora la pregunta es, ¿cuántas especificaciones, es decir, cuántos grados de libertad mínimo yo necesito dar a una torre para que me pueda correr? O sea, en este caso, como ustedes mencionaron, la torre, en el momento que usted ya le ingresó la información de los platos de alimentación, número de platos, presión del condensador, presión del hervidor, la torre aún no corre. Entonces, ¿cómo sé yo cuántas especificaciones yo debo darle a la torre para que corra? Entonces les voy a complementar un poco lo que usted está mencionando ahí. Voy a compartir mi pantalla, verifiquen que está saliendo la información que les voy a mostrar, y en esto que les voy a mostrar van a ver lo que es una expresión o una fórmula que les va a permitir saber cuántos grados de libertad usted debe agregar para poder simular una torre. Entonces voy a compartir acá mi pantalla y me confirman pues que la están viendo. ¿La están viendo? Sí, señor, estamos bien. Entonces aquí sí la logran ver. Sí, señor. Entonces si se dan cuenta, aquí tenemos parámetros de convergencia de torres. Entonces vemos que aquí hay unos requisitos que ya ustedes lo mencionaron: corrientes de entrada, número de plato, presión de cima, presión de fondo, ya eso ustedes lo acaban de ingresar. Y hay algo que son las especificaciones o specs. Entonces, dentro de las que ustedes mostraron allá, bueno, acá encontramos otras como son flujo de salida, la composición de un plato, de una corriente, la temperatura de un plato, la cantidad de energía, el reflujo, etcétera. Entonces, ¿cuántas especificaciones yo sé que debo ingresar para que pueda correr la torre? Entonces, aquí está esta expresión para los que están viendo el video y para ustedes, que les va a ser de gran ayuda cuando estén simulando torres de pronto de mayor complejidad. Ahora con el grupo que va a exponer después, que es el grupo de Ferney, ahí ellos les tocó simular una torre de crudo y esta expresión es de gran ayuda para ellos, donde dice que el número de especificaciones que hay que darle una torre es igual al número de intercambiadores, entiéndase como intercambiadores ya sea el condensador o el hervidor, o sea, sería en una torre sencilla, en una torre
convencional sería solamente dos, que sería un condensador y un hervidor. O sea que aquí el número de intercambiadores para la torre que usted está simulando sería 2, menos 2, ¿cierto? Más el número de corrientes de salida, que en este caso las corrientes de salida para su proceso serían solamente 2, la corriente de destilado y la corriente de fondos. Pero hay casos en donde las torres tienen corrientes laterales, corrientes no solamente la de destilado y fondos, sino que hay corrientes laterales. Entonces ahí es donde se tiene en cuenta esto, las corrientes de salida. En el caso de ustedes, ¿cuál sería entonces el número de especificaciones? ¿Cuál sería? Le hago la pregunta. Número de especificaciones, ok, dos intercambiadores, dos corrientes de salida, dos profesores. Exactamente, o sea que ustedes tendrían que hacer dos especificaciones. Entonces, dentro de todas las disponibles, dependiendo de la información que usted tenga, usted tiene que dar dos especificaciones dentro de todas las disponibles que ofrece Unisin. Entonces, usted ya sea que especifique el reflujo, que especifique la composición de un plato, que especifique una temperatura. Cualquiera de las disponibles ahí se debe especificar, pero que sean dos para que pueda correr la torre. Y me imagino que lo que van a explicar ahora, eso es lo que van a ver, ¿cierto? Sí, señor. Vamos a aplicar las dos que vamos a especificar y la que debemos de marcar en una casilla que nos muestra ahí el asistente. Bueno, entonces ahí para complementar un poco lo que ustedes están diciendo y que sé que es de gran ayuda para cuando vayan a simular torres. Entonces, vamos a continuar con su exposición. Entonces ya pueden compartir nuevamente su pantalla. Ya tengo la mía. Ya detuve la mía. Entonces ahora sí pueden continuar con la suya. Adelante. Vamos a observar nuestra. Ahí la estoy viendo, ahí la estoy viendo. Ya logran ver nuestra pantalla, profesor. Sí, la estoy viendo, la estoy viendo. Ahí la quitaste. La quitaste. Aló, probando. La quitaste, ya la estoy viendo, la estaba viendo. Regresa a la presentación, la estaba viendo. Ok, ahí regresamos. Me confirma cuando ya la logren ver. Adelante, ya la estoy viendo, adelante. Ok, continuamos. Bueno, nos acaba de... Tenemos que especificar dos de los cuatro enseñando la pantalla de la especificación. Aquí especificamos componentes. En este caso el componente será la amonio y la relación de reflujo en el condensador. Especificamos un valor de 10 y en el componente amonio especificamos un valor de 1.0 por exponente a menos 5. Además de eso, se llama el factor de amortiguamiento o fixed damping factor. Esto se cambia con el la convergencia de la columna y reducir los efectos de algunas oscilaciones. Siempre viene con un valor de 1.0, en este caso lo cambiamos a 0.4 para acelerar un poquito la convergencia. Aquí mostramos donde cambiamos a 0.4. En la pestaña Design seleccionamos la página Monitor, la columna encabezada como activaciones. Desactivamos la especificación Overhead Vapor Rate y activamos la especificación Fraction y Reflux Rate. Verificando los cuadros con esto, se completan los grados de libertad y la columna debe converger muy rápidamente. Aquí encontramos la imagen de cómo lo hicimos. Como le dice el enunciado, desactivamos las casillas y marcamos las casillas que nosotros especificamos, tales como la relación de reflujo y la fracción de componente. Con esto alcanzamos la convergencia en la columna de ventilación rigurosa. En el workbook podemos observar las condiciones con composición de la corriente. Como se nos especificó en el enunciado del ejercicio, está saliendo agua pura
y además de eso la integración energética. Bueno, aquí no vemos las especificaciones, pero podemos notar que todas las corrientes están correctamente especificadas. Podemos verificar los estimativos, dimensionamiento y desempeño de la columna. La pestaña parámetros de la ventana de propiedades de la columna, observamos la pestaña desplegada, podemos ver los perfiles de temperatura, presión, flujo, posiciones y la eficiencia asumida en cada plato. Aquí lo podemos ver. La pestaña parámetros, ventana, puede ser perfiles de temperatura, estimados, eficiencias. Y aquí podemos ver los perfiles de temperatura. Ahí tienen para mostrar, o si tienen pantallazo o la simulación de lo que son las ventanas de performance. Ahí es donde pueden observar pues los perfiles y pueden observar varias cositas ahí en performance. Ok, Eso ya es dry sizing, está haciendo dimensionamiento. No, profe, no. Hicimos pantallazo de la pestaña perfil. Y no lo tiene ahí en el computador. ¿Cómo? No lo tiene en el computador. El ejercicio. El ejercicio como tal, no lo tenemos, no lo enviamos desde otro computador. Bueno, listo. Ahí en performance, ahí se puede observar varios detalles de la torre, como porcentajes de recuperación, las composiciones de los componentes a recuperar en el destilado y fondo. Pueden observar perfiles de flujo, de composiciones, de temperatura, presión, o sea, datos que pues son importantes a la hora de analizar y evaluar el desempeño pues de una torre en estado estacionario. Bien, entonces continúen. ¿Qué más van a mencionar? Bueno, aquí en los platos podemos ver alguna característica de dimensionamiento de los platos. En este caso tenemos un plato tipo perforado, podemos ver el diámetro, pues el espacio empacado del diámetro en pies y el espacio empacado en volumen, que es 34.3 de cúbico. Más son datos que nos dan las pestañas. No sé si continuamos con el siguiente tema o seguimos mostrando. Ahí está, miren. Esa que está mostrando ahí de performance. Ahí pueden ver lo que es la composición de amoníaco, de ácido sulfhídrico y de agua, tanto en la parte del vapor en el destilado y en los fondos. Ahí pueden observar la recuperación que se da respecto a eso. Vemos que en los fondos está saliendo pues pura agua, y que en la parte superior de la torre vemos que está saliendo en mayor proporción. Bueno, ahí veo que sigue siendo el agua, amoníaco y ácido sulfúrico lo que se sale por la parte superior. Ahí bueno, tocaría revisar qué era lo que querían diseñar, o sea, qué era lo que querían lograr ahí, simular y verificar que se estuviera realizando la separación. Ya eso es cuestiones donde ya entra el análisis, que usted analice la información que tenía el simulador, que no se quede simplemente en que le corrió y listo, sino que verifique que lo que le está dando el simulador realmente tiene un sentido en lo que usted quiere, o sea, en su problemática. Entonces, ahí les aclaro eso y que verifiquen pues estos resultados acá, no sé, pienso que ahí no veo como la separación bien ahí entre esos componentes, realmente cuál es el que se quería recuperar. Bueno, listo, continúen. Bueno, profe, destacando ahí, o sea, la idea era que por los fondos saliera agua pura. En este caso, efectivamente, por los fondos está saliendo agua pura, y esta corriente se va a utilizar como integración energética. Esta va a retornar al intercambiador de calor, que es la que servía de precalentamiento. Ok, listo, está muy bien, adelante. Aquí podemos ver, como usted nos había dicho, los perfiles en la columna. Podemos ver cada plato, podemos ver su temperatura, presión, líquido neto, el vapor neto
y alimentación neta, el hora. Por último, podemos observar la gráfica que nos arroja el software. Una gráfica de temperatura versus posición de los platos de tope, desde el tope, por decirlo así. Ahora continuamos con las torres de absorción en ISIS, luego el compañero Kevin Benedetti, que le va a profundizar en ese tema. Buenas noches, profesor, compañeros, y siguiendo una temática que vamos a explicar de las torres de absorción de gases, que como ya es bien sabido, es una operación en la cual una mezcla de gases se pone en contacto con un líquido. Podemos eliminar o disolver de forma selectiva uno o más componentes en el gas y tener una solución de esto que podemos decir indeseados en el líquido. Entonces vamos en la figura que corresponde a la paleta de equipos en el programa en ISIS de estudio, donde tenemos que el dióxido de carbono es absorbido en carbonato de propileno. La corriente del gas de entrada es 20% mol de dióxido de carbono y 80% mol de metano. Este fluye a razón de 2 metros cúbicos sobre segundo y la columna funciona a 60 grados centígrados y 60.1 atmósferas. De la entrada es de 2000 kilomol sobre hora. El ejercicio nos pide que usemos ISIS para determinar la concentración de dióxido de carbono en porcentaje mol en la corriente de salida. En metros y 10 metros de la columna. Entonces, como ya sabemos, el comienzo del simulador es poner nuestros componentes y seleccionar el paquete termodinámico. En este caso, pues escogimos Software Robinson. Luego seguimos, introducimos las corrientes de materia con los nombres y especificaciones. Y se introduce una columna de absorción seleccionando el icono absorber de la paleta de objetos. Luego se ingresan a las propiedades de la paleta de la columna las corrientes de entrada y salida a la columna de absorción de gases. Se considera una columna en contracorriente. Pues ahí tenemos que las corrientes de entrada, la entrada del solvente, lo de los gases, el número de platos, están todas las líneas especificadas. Luego se hace clic en Next para abrir una segunda página y se colocan las presiones en el tope y el fondo de 60.1 atmósferas, que exige el ejercicio. Luego en la tercera página del NES, al seguir, se especifican las temperaturas del tope y el fondo. Colocamos 60 grados en cada una de las opciones. Luego de presionar el DON, le damos correr a la simulación. Ahí tenemos la selección. Seguimos adelante. A una convergencia, podemos ver que todos los valores están dados. Aquí tenemos una opción, workbook, que muestran todos los, o sea, cuando ya la torre está, digamos, en funcionamiento. Y entonces tenemos una opción muy importante en las columnas de absorción que... Jóvenes, ojo, ahí no verificamos realmente que se esté logrando la separación, no veo pues que sean las composiciones de la salida del solvente de salida, ahí necesito ver eso, o sea, y lo que estamos viendo el video, pues necesitamos ver que las composiciones de cada una de esas corrientes, de la corriente de gas de salida y de la corriente de solvente de salida, pues para verificar que se está logrando la separación de esa mezcla que mencionaron al inicio. Exacto, profe, en esta tabla que dice Word, aquí la podemos observar, que sale entrada de solvente, gases de entrada. No, pero esos son flujos, eso es un balance global, o sea, esos son flujos, como yo necesito ver las composiciones. O sea, muéstrenme ahí en su pantallazo, lo más lógico es que ustedes muestren
las composiciones, o sea, que está saliendo de cada corriente, en este caso la composición de CO2, que es lo que está absorbiendo. No tenemos ese dato. Porque ojo, si así como están cayendo en lo que siempre les he dicho, de que no pueden caer, que les salen verde y ya, y no analizan. O sea, te tienen que verificar que realmente para esas condiciones de 10 platos y todo lo que mencionaron, pues realmente se está obteniendo lo que ustedes dicen, porque devuélvanse al ejercicio, al enunciado del ejercicio. Eso es lo que ustedes a veces no se dan cuenta. Devuélvanse al enunciado del ejercicio. ¿Qué dice el enunciado del ejercicio? El enunciado del ejercicio es claro. O sea, ahí dice, use HYSYS para determinar la concentración de CO2 en la corriente gas de salida. ¿Dónde están mostrándome eso? Necesito ver Por eso, eso. bro, o sea, aún no se ha terminado de explicar el ejercicio. O sea, eso lo van a mostrar al final o si tiene información al respecto. Ahora viene una parte importante que es el dimensionamiento de la torre, se va a ir mostrando el proceso. Bueno, listo, esperemos al final a ver si veo esa parte. Okay. Bueno, eso es como le decía, retomando aquí el dimensionamiento de los platos, vamos al menú Tools, seleccionamos Utilities, desplegamos la barra y seleccionamos Sizing, perdón. Entonces aquí mostramos el pantallazo, Sizing. Y entonces, con esta utilidad se pueden realizar cálculos de diseño y dimensionamiento de partes con toda la columna ya calculada. Información de la torre, el empaque, se puede especificar también aquí. Los resultados también incluyen el diámetro de la torre, caída de presión, dimensiones de torre. Está disponible solo para las columnas de puro vapor líquido. Por lo tanto, no se puede usar en columnas de tracción líquido. Le damos aquí al botón Select, estamos aquí en Try Sizing y le damos Select 10 y aparece una ventana para elegir la columna dimensional. Vamos a ponerle aquí bien para que se pueda ver bien. Entonces le damos hacemos clic en OK y ahí sale el plato o la columna que se va a dimensionar. Entonces, botón Auto Sección, y ahí está en la ventana. Aparecen las siguientes ventanas, el tipo de plato. En este caso seleccionamos platos perforados. Sí, y aparece una ventana con la dimensión de los platos. Más información se da clic en Next. Ahí vemos la opción que tomamos. Ya se le da Next. Y para más, exacto. Devuelvan su momentico. Aparece esta ventana. Devuelvan toda la información de dimensionamiento. Devuelvan su momentico ahí a lo de los platos, me hace el favor. Aló. Aquí, profe, aquí. Ahí. Entonces miren, por ejemplo, en el caso cuando ustedes vieron diseño de separación difusional, lo que es contacto discontinuo y lo que es contacto continuo, el caso de torre de diseño de absorción, usted tiene acá 3 opciones de platos disponibles, o sea, 3 tipos de platos para lo que es diseño de torres discontinuas, se va a simular torres discontinuas, y en el caso de que usted vaya a simular torres empacadas, entonces aquí tiene también la opción de simular donde dice packet, ahí puede seleccionar lo que es el tipo de empaque y que va a utilizar la torre. Entonces ahí usted le selecciona de acuerdo al tipo de proceso que tenga y de acuerdo a las condiciones de operación. Okay. Siguiendo con el tema, aquí al dar el siguiente, como decía, aparece la ventana con toda la información de dimensionamiento, la cual puede modificarse si se conservan las relaciones entre los parámetros. Presionamos el botón Complete Out Section y tenemos aquí está
Entonces aquí tenemos la ventana de Try Sensing, donde nos muestran unos parámetros de la torre. Seguimos para ver los parámetros internos de la columna. Vamos a Try Internals y ahí los tenemos. Entonces, ahora aquí se explican, pues, digamos, lo que utilizamos. No se vio nada. Ahí. Por eso, o sea, en Try Internals le damos Design, hasta que está en la opción Design, entramos y sale esta ventana que le voy a explicar ahora. Ella sigue, solamente voy a explicar un poco dónde sale cada una de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos la opción Start Tray, que nos especifica el nombre de el 9 se especifican los nombres de cada una de las secciones. En Start Tray se selecciona el número de etapas donde la sección empieza. En Try se selecciona la etapa donde termina la sección. O sea, aquí tenemos interna, se selecciona el tipo de plato usado en esa sección. Y las opciones, como ya usted había dicho, son zip, bar, package, paquete. Es decir, o sea, ya depende de qué tipo de torre sea, como en nuestro caso es zip. Entonces ahí tenemos la opción. Y sale la opción Mode, donde seleccionamos algunos de los modelos de cálculo. Ahí están, o sea, son Design and Review. O sea, ahí se tomó el Design. Listo, entonces el número de... Entonces, como le decía, ya con los valores esos se le dan... Uy, parece que... Álvaro. No, o sea, no terminamos de poner los valores. Prácticamente, o sea, cuando son Try Sensing, la columna casi ya... están las demás opciones. Ya, porque con esto terminamos prácticamente la simulación de la torre. Profe, aló. No dice nada. Sí, lo escucho. Ahí en el Try Sensing veo, bueno, que ahí les generó algún tipo de error, ya que no le está mostrando toda la información necesaria. Nuevamente insisto, me fuera gustado ver la parte de la composición, porque realmente ese era el objetivo del ejercicio, de la simulación. Acuérdense que la simulación tiene un objetivo y es lo que hay que analizar. Y bueno, no veo en la parte del análisis de la composición de CO2 en la salida del gas de la torre. O sea, realmente ver si ese CO2 pudo ser absorbido o no. Pero ha sido bueno de pronto visualizar esa parte. O sea, las torres de absorción, a diferencia de las torres de destilación, ellas no poseen un método corto y un método riguroso. O sea, ellas solamente utilizan el modelo de absorción que está disponible en HYSYS, en SIN, y lo que hay que jugar es con lo que son condiciones de temperatura, presión y número de platos, pues para verificar que se logre la separación deseada. De igual forma también puede jugar con lo que son el flujo de solvente, el flujo en este caso pues del absorbedor, el que va a servir como líquido absorbedor, y bueno, ir cambiando esas condiciones de flujo, de entrada de líquido a la torre, y en base a esas variables que ya ustedes en el curso de diseño de equipo de separación difusional ustedes ya conocen, usted puede ir verificando a través del simulador de una manera rápida, ir verificando pues que se logre las separaciones que usted desee. O sea, que usted logre pues obtener un gas de salida libre de un componente y obtener pues una solución altamente concentrada de ese soluto que se quería absorber. Entonces esa es la idea del uso del simulador. Bueno, listo, entonces continuemos con el extractor líquido para poder entonces continuar con el grupo de Ferney ya para terminar la noche de hoy la exposición. Adelante. Continuando pues con la simulación de extracción, extractor líquido,
pues es un equipo pues, prácticamente sencillo, así, y pues hay que mencionar pues, lo que consta esta operación. Una operación unitaria de transferencia de masa en la disolución de uno o varios componentes de una mezcla en un disolvente selectivo. Consiste en poner una mezcla líquida en contacto con un segundo líquido visible que selectivamente extrae uno o más de los componentes de la mezcla. La particularidad de esta torre es porque tenemos dos tipos de entrada, pues, uno que consiste en una mezcla y el otro que es el solvente, con el cual vamos a separar esa sustancia deseada de la mezcla. Pues pasamos rápidamente al caso de estudio, consta del proceso de separación de una mezcla de agua, acetona y ácido acético. Corriente líquida de alimentación 1.5 grados Celsius y una atmósfera, que contiene el 25% de peso en agua, 20% de acetona y un 55% de ácido acético, un máximo de 100 kilogramos, funciones de la mezcla, en el cual se utiliza como disolvente orgánico el cloroformo puro de un flujo máximo de 350 kilogramos hora y que se halla en las mismas condiciones de temperatura y presión que la alimentación, pues, en el cual nos piden calcular el flujo máximo para cada componente. Lo que son la selección de los componentes a utilizar, seleccionamos nuestro paquete termodinámico seleccionado según la literatura y según las condiciones del ejercicio y los componentes que estamos utilizando. Pues en la paleta de instrumentos lo encontramos así, como se ve en la parte izquierda inferior. Pues nosotros, ya una vez teniendo esto, todo paquete termodinámico, entramos al ambiente de simulación componente y lo abrimos inmediatamente. Al abrirlo, pues nosotros, pues en este caso, nos dimos la tarea de hacerlo un poco más rápido. Una vez le dimos nombre en lo que es la alimentación y el disolvente que entra por debajo, en la parte superior de salida, pues le pusimos nombre que es destinado y en la parte de abajo los fondos. Pues eso, aquí nosotros en esta parte hay muchachos de pronto para los que están y para los que están viendo el video y cuando están viendo la operación unitaria de extracción líquido-líquido, recuerden que cuando usted trabaja la parte teórica de extracción líquido-líquido, ahí en la cuestión de terminología hablamos de lo que es la alimentación y hablamos de dos corrientes de salida, que son la corriente de extracto y la corriente de refinado. Pues fuera sido adecuado de pronto lo nombraran basado en la parte teórica de los procesos de extracción líquido-líquido. Acuérdense que va a haber una salida que va a ser rica en el componente a separar y otra corriente que va a ser pues rica en el solvente utilizado para lograr la absorción. Y pues entonces eso es lo que de pronto hay que tener en cuenta en términos de lo que es extracto y refinado. Usted selecciona pues el extracto y que es el que va a tener la sustancia rica en el soluto, y el refinado pues que es la sustancia que está pobre o tiene muy poca cantidad de ese soluto a recuperar. Correcto. Cabe mencionar también que el disolvente que vamos a utilizar en el proceso tiene que ser afín solamente con la sustancia que queremos separar, pues, para que se pueda la separación como es debido. Pues en esta parte solamente dice top down o bottom up, pues es como la forma como uno quiere enumerar los platos de la torre, pues, de arriba abajo y esta que es de abajo hacia arriba. Pues le damos en el botón next. Pues aquí el número de platos, pues si usted, profesor, tiene más claridad en eso, porque la verdad nosotros tratamos de buscarlo, pues no aparece mucha información sobre cómo se selecciona el número de platos en la torre de extractora líquido, pues según nuestras conclusiones, el número de platos que nosotros le demos aquí, pues, de acuerdo a ese número de platos, pues será mejor la separación
Bien, le explico. Le explico. A nivel de parte teórica, cuando se calculan los procesos de extracción líquido-líquido, hay varios métodos. Hay métodos en contacto continuo, contracorriente, con reflujo, y pues hay varias etapas de extracción. Esas etapas, ahí en el simulador lo que habla ahí, number of stage, hace referencia a esas etapas o platos a través de los que se lleva a cabo el proceso de extracción. Son como análogo a lo que son las torres de destilación. En los procesos de extracción también hay etapas, y pues hay métodos de cálculo, hay métodos teóricos que permiten calcular lo que son el número de etapas necesarias en los procesos de extracción para lograr la separación. Entonces, como tú lo decías, dependiendo de las etapas, pues se va a lograr una buena separación. Y bueno, la idea es entonces ya jugar con estas variables y encontrar pues un equipo que sea económico y que permita lograr la separación deseada. Exacto. Pues con respecto aquí nos dicen que es opcional pues la alimentación de entrada. Pues nosotros podemos darle que sea entre más arriba, pues si es un componente pesado, pues ya que el que de la alimentación vendría hacia abajo y el de disolvente vendría hacia arriba, cosa de que estén más tiempo en contacto y también se pueda lograr una mejor separación. Pues ya teniendo esto, nosotros le damos el botón next para seguir con la introducción de los parámetros. Pues nos sale una ventana que es donde le damos la presión en las etapas. Pues nos dice una de arriba, pues la capa de arriba y la capa de abajo. Pues esta nosotros le introducimos pues para que nos da el ejercicio de la presión. En este caso, 101 pongamos, pues para 103 kilovatios. Y nos sale pues que la temperatura estimada es opcional también. Nosotros lo dejamos así, no le pusimos la temperatura ahí porque no es necesario, y le dimos el don. Al darle don nos sale la ventana de la torre, en que ya una vez especificando todo, pues salen las conexiones y vamos a WorldSheet porque todavía no tenemos las condiciones del ejercicio, no se las hemos dado, solo la adaptación. Vamos a WorldSheet y ahí donde ya las tenemos, donde ya nosotros las pusimos en el equipo. Nosotros lo hicimos así, pero también se puede hacer ingresándola en el ambiente de simulación, pero nosotros salimos aquí mismo en el equipo. Y ahí podemos ver que ya hay temperatura, la presión, ya la presión acá sale, es la misma, es esta misma. Le damos los flujos máximos, el de la alimentación y el del disolvente, el de cloroformo. Nos sigue saliendo en rojo, no ha convergido. Luego vamos a las composiciones. Estas son las composiciones de los componentes que tiene la mezcla inicial, y el disolvente, como dice que es cloroformo puro, pues ella ahí inmediatamente corre, le damos run y converge y nos obtenemos las composiciones de cada sustancia en la corriente. Pues en el destilador tenemos esta y en los fondos tenemos la corriente. Pues ya le demos run. Seguimos, así lo tenemos en el ambiente de simulación cuando todo va a convergir. Pues todos están azulitos, el equipo está especificado. Y ahí, en el equipo, dice WorldSheet. Pues tenemos lo que son estampillas, molares, tubos de calores, que queríamos en el destilado, y ya los tuvimos y en los fondos, pues vemos que se separó bastante. Pues eso era lo que se vio. Ahí no tienen también las composiciones, no pueden ver las composiciones de los componentes para poder analizar cuánto bueno el destilado en los fondos, o sea, no tienen esa información. Exacto, eso. Sí, yo creo que la tenía ahí. Denle su para poder verificar eso, por favor. Aquí están.
Bueno, ahí vemos que en la alimentación había gran cantidad de agua, seguido de lo que era ácido acético y acetona. Se utilizó como disolvente el cloroformo, y vemos que en la parte de destilado tenemos el cloroformo con el ácido acético y parte de la acetona. Y en los fondos vemos lo que es gran cantidad de agua, más que todo pura agua, un poquito de ácido acético, y bueno, y toda la parte del cloroformo. Entonces vemos que el cloroformo en mayor parte se encuentra con las sustancias afines, que en este caso la sustancia afín del cloroformo debe ser lo que es el ácido acético con el acetona. Podemos ver en la pestaña, en la presentación que tenía anteriormente, donde mostraban los porcentajes de recuperación. Devuélvete una que tenías por ahí. Una presentación que tenías por ahí antes, regrésate. No, devuélvete. Sigue, para no sigue, avanza. Aquí. No, hasta aquí va. Esa ahí, muéstrame esa ahí, agranda esa. Bueno, aquí pues tenemos... Agrándala. No, yo iba por aquí, por esta iba, profesor, por esta de aquí. Por eso, agrándala para poderla ver bien. Ah, que la agranda. No entendía adelántala. Entonces fíjense que ahí pueden ver lo que es los flujos de lo que es ácido acético en destilado y fondo, y pueden ver la diferencia. Por ejemplo, vemos en la acetona también, en el destilado, en los fondos no hay acetona. Generalmente en los procesos de extracción líquido-líquido, para lograr una separación completa y poder tener un cierto porcentaje de pureza deseado, estos procesos pues van acompañados de otras separaciones, de otras operaciones unitarias. Generalmente luego, por lo menos lo que es esa mezcla en los fondos, que está constituida de agua, ácido acético y cloroformo, generalmente ahí puede hacerse un proceso de destilación para recuperar parte del solvente y así recircularlo nuevamente al proceso y poder separar y tener en un grado de mayor pureza lo que es el componente deseado, ya sea la acetona o sea el ácido acético. Bien, muchachos, continúen. Bueno, como podemos ver, pues ahí en la parte de seleccionar nosotros podemos cambiar las condiciones o las variables pues, deseadas. Seleccionamos composiciones y dejamos en másica, composiciones molares, la recuperación, donde dice recovery, que te da la recuperación, esa vendría dada en porcentaje, pues lo que se recupera de cada componente. Y así sucesivamente podemos jugar con eso y podemos ver en esta parte cómo van cambiando, pues ya serían sus unidades y sus cantidades. Pues en los perfiles de la columna vemos las condiciones en cada plato, en cada estación. Como tenemos 10 platos, vemos aquí que las temperaturas van cambiando, las presiones pues se mantienen igual porque nosotros las pusimos que eran las mismas en la parte de arriba y en la parte de abajo. Pues tenemos el flujo neto del líquido pesado y el flujo neto del líquido liviano. Pues teniendo aquí el flujo máximo de entrada de la mezcla y este es de entrada también del disolvente. Aquí vemos una relación de alimentación con los productos, de lo que se mete y de lo que se obtiene. Pues aquí en el plato 1 lo que se mete lo que se ingresa a la alimentación y lo que se obtiene de destilado con estampilla a temperatura, y lo que se obtiene, lo que se ingresa de disolvente y se obtiene como. En la parte de gráfica, nosotros aquí en gráfica podemos seleccionar, pues, podemos ver lo que deseemos.
Pues aquí nosotros pues seleccionamos flujo, queremos ver una, una gráfica de flujo. Lo podemos también ver en las secciones de la torre, si lo queremos ver de qué plato lo queremos ver o si lo queremos ver todo. Pero le damos lo podemos ver de manera gráfica o de manera de tabla. Lo desplegamos aquí. Lo vemos de la manera gráfica y pues aquí seleccionamos pues que hicimos ver el movimiento de la temperatura con respecto a la posición de los platos a lo largo de toda la torre. Como seleccionamos en todo, aquí vemos cómo la temperatura va un momento, de un punto donde aumenta y luego crece. Pues también tenemos aquí es la dry section, vamos a dimensionar un poco la torre. Esto es una manera rápida de dimensionarla. Pues tenemos que el diámetro de los platos, la altura, longitud, espacio entre platos y volumen de los platos. Por esto de pronto no afecte mucho en los cálculos que ya tenemos hechos. Esto lo que va a hacer es que de pronto aumente la capacidad de la torre pues de separación. Ya tendría que poder ingresarle más flujo de alimentación. Ok, Y ya con eso concluimos. ok, listo muchachos. Bueno, muy bien, abarcaron pues de la mayor parte del contenido de lo que se les solicitó. Algunos detallitos de pronto que les faltó algunos pantallazos referentes a las recuperaciones en la operación unitaria anterior, pero el resto muy bien pues descrito todo, explicado todo. Y bueno, apoyado, ya mandaron los videos. Aló. Señores. Señores.